El tema entonces es el fuero sindical. El fuero sindical. Entonces, uno de los derechos que ha sufrido más atentados dentro del derecho de asociación es este, el derecho de asociación. Ha sufrido más atentados y por ello el legislador ha dispuesto una serie de medidas para fin de controlar esos atentados. Y esas medidas que ha dispuesto el legislador son las sanciones administrativas, segundo, las sanciones penales y tercero, el fuero sindical. Las sanciones administrativas. Las sanciones administrativas generalmente se reducen a las multas que impone el funcionario administrativo, o sea, el Ministerio del Trabajo, al empleador, cuando viola los derechos del trabajador asociado sindicalmente. Esos funcionarios administrativos, cuando imponen la multa, se entiende que son jefes investidos de policía, jefes de policía administrativos. Al imponer la multa se entiende que ellos han investigado previamente, que hubo una denuncia o que oficiosamente iniciaron la investigación. Y con la investigación concluyen que el empleador cometió la falta y por ende entonces le imponen la multa, la sanción, mediante un acto administrativo que es la resolución. Esas sanciones frente al Código de Policía tienen el carácter de contravenciones. Ahora vemos las sanciones penales. Las sanciones penales las encontramos nosotros en el Código Penal, artículo 200. Allí se describe las conductas que puede cometer el empleador o un tercero o un mismo trabajador, que esas conductas tienen carácter de delito y al presentarse es el juez penal que le corresponde imponer la condena. En la práctica, estas sanciones penales, dice la doctrina, han resultado ineficaces porque no se conoce cuántos empleadores, cuántas terceras personas o cuántos trabajadores han cometido ese delito. No se conoce estadísticamente, dice la doctrina, que han sido las excepciones que un juez penal que conoce estos delitos imponga una sanción. Han sido escasas las investigaciones por la violación del derecho de asociación sindical que consagra, ya dijimos, el artículo 200 del Código Penal. Y viene la otra figura, la figura del fuero sindical. Esta figura ha sido la más efectiva, la que ha protegido al trabajador que está afiliado al sindicato, y principalmente para aquellos trabajadores que realizan la gestión sindical, o sea, el directivo sindical, está más protegido. Esta figura del fuero sindical, ¿qué persigue? Persigue la estabilidad del trabajador y no permite que el empleador modifique las condiciones de trabajo.
o las condiciones del contrato de trabajo. No permite. Para que el empleador modifique las condiciones del trabajo o no permita la estabilidad de ese trabajador, ¿qué requiere? Pedir un permiso. ¿A quién? Al juez laboral de circuito. Le toca pedir un permiso, que es lo que se llama el levantamiento del fuero sindical. El artículo 405, por lo tanto, nos define qué es el fuero sindical. Y nos dice, el fuero sindical es la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, desmejorados o trasladados a otro establecimiento o a un municipio diferente sin justa causa calificada previamente por el juez laboral. De esta definición entonces encontramos que existen 3 prohibiciones para el empleador. 3 prohibiciones negativas. 3, o sea, la primera, no despido. Segunda, no desmejora. Y tercera, no traslado. Y aquí nos dice, el artículo 405 nos dice, para proceder el empleador a cumplir esas conductas negativas, o sea, para despedir, para desmejorar o para trasladar, le toca obtener permiso al juez laboral. La Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre el fuero sindical, y en uno de los pronunciamientos, que lo fue en la sentencia de tutela 998 del 6 de diciembre de 2010, con ponencia del doctor Jorge Ignacio Pretel, allí reiteró que la garantía foral busca impedir que, mediante el despido, el traslado o el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, el empleador pueda perturbar indebidamente la acción legítima que la Carta reconoce a los sindicatos. Entonces, el fuero sindical protege entonces 2 aspectos, o se mira desde 2 ángulos, uno individual y otro colectivo. El individual es aquel que va a proteger al trabajador. Lo va a amparar del despido, de la desmejora, del traslado. Es decir, como dice la doctrina, lo va a amparar de los desmanes, de las represalias que comete el empleador frente a los sindicalistas, principalmente frente a los que gozan de ese fuero sindical, y colectivamente porque tiende a impedir que los empleadores atenten contra la existencia, estabilidad y funcionamiento de las asociaciones sindicales. ¿Qué significa eso? Que con el fuero va a impedir que los empleadores acaben con los sindicatos. ¿Y cómo lo pueden acabar? Despidiendo. Al despedir pueden disminuir el número mínimo para formar un sindicato, que ya hemos visto. Para formar un sindicato, el número mínimo, el cual debe persistir, es de 25, mínimo. Superior lo que venga, pero no puede ser inferior a 25. Entonces, dijimos que el artículo 405 le impone, de la definición que da el Código Sustantivo del Trabajo, le impone al empleador 3 prohibiciones en sus obligaciones. Ya vimos, el primero, la de despedir. No despido. El empleador no puede dar por terminado los contratos de trabajo
¿A quiénes? A los que gozan de fuero sindical. No los puede despedir. Así les vaya a pagar indemnización por despido, no puede. Y ya dijimos, para cumplir ese cometido de despedir, tiene que existir una falta que consagra la ley como causal de despido, pero para ello, antes de tomar la decisión, tiene que pedir permiso. ¿Ante quién? Ante el juez laboral. Por consiguiente, tiene que existir una justa causa comprobada ante el juez. Para tal efecto, va a existir un proceso especial de fuero sindical. Y allí se discute, conforme a las pruebas que presente el empleador y el demandado, que va a ser el trabajador aforado, se discute si la falta que presenta el empleador es justa o no. La segunda provisión, no desmejorar las condiciones de trabajo. Esta existe para todo trabajador. El empleador puede desmejorar las condiciones de trabajo a cualquier trabajador, pero no lo puede hacer. Existe para cualquier trabajador, pero no lo puede hacer. Para el caso de los aforados, tendría que pedir permiso al juez del trabajo, justificando el por qué lo va a desmejorar. Y tercero, no variarle su lugar de trabajo, es decir, no lo puede trasladar, ya sea en el mismo establecimiento o a un lugar o municipio diferente a la sede de la empresa. Para ello, debe saber que las empresas pueden tener sucursales, agencias en sitios o municipios distintos a la sede de la empresa, donde tiene la empresa sus oficinas principales, su fábrica principal. Puede tener agencias o sucursales en otro municipio. Si va a trasladar a ese trabajador a otra agencia en municipios distintos, ya dijimos, le toca al empleador pedir permiso. ¿A quién? Al juez laboral, justificando ese traslado, justificando. Tiene que pedir permiso al juez laboral, justificando. ¿Y cómo lo hace? Una demanda que va a originar un proceso, y ese proceso que es especial se llama proceso de levantamiento del fuero sindical. El juez, teniendo en cuenta las pruebas, va a acceder o negar el levantamiento. Cuando el artículo 413 del Código Sustantivo de Trabajo nos dice que el empleador puede imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores que gozan de fuero sindical, es decir, no requiere pedir permiso al juez para imponer una sanción. Si el trabajador ha violado el reglamento interno de trabajo, ha violado una causal de despido de las que consagra el Código Sustantivo de Trabajo, ese trabajador que goza de fuero sindical puede ser sancionado. Ya dijimos, no requiere de permiso para imponer una sanción. ¿Y qué trabajadores se encuentran amparados con fuero sindical? Nos dice el artículo 406, que fue modificado por el artículo 12 de la ley 584 de 2000. Y nos dice, los fundadores de un sindicato, los fundadores. Segundo, los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el registro sindical, ingresen al sindicato. Los miembros de la junta directiva y subdirectiva de todo sindicato,
federación o confederación de sindicatos. Otro, D, 2 de los miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamo que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones. En los fundadores de los sindicatos de trabajadores oficiales, públicos o mixtos, y la junta directiva de los sindicatos de los trabajadores oficiales, públicos y mixtos. Entonces, aquí el código, al referirse quiénes están amparados, ya dijimos, empieza los fundadores del sindicato. Ustedes saben muy bien que ya vimos este tema cuando el tema de la fundación del sindicato. En este caso serían todos aquellos que participaron en la asamblea de fundación, todos aquellos que aparecen en el acta de fundación, todos ellos tienen fuero sindical. Segundo, los trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical ingresen al sindicato. ¿Quiénes son? Es decir, que se fundó el sindicato y ustedes saben muy bien que dentro de los 5 días siguientes el sindicato tiene que presentar la solicitud al Ministerio del Trabajo. ¿Para qué? Para que lo inscriban en el registro sindical. Y allá el ministerio tiene 15 días para darle trámite a eso. Desde la fundación, es decir, desde que ya se fundó el sindicato, hasta que el ministerio se pronuncie, pueden afiliarse algunos trabajadores. Pueden afiliar los que deseen. Esos trabajadores que se afilian tienen fuero sindical, que se llaman trabajadores socios adherentes, o como vimos en clases también pasadas, que los llamamos socios o fundadores adherentes, que no participaron en la fundación, pero se afiliaron antes de que el Ministerio del Trabajo se pronunciara sobre la inscripción en el registro sindical. Y luego siguen las juntas directivas, los miembros de la junta directiva y subdirectiva de todo sindicato, federación o confederación. 2 miembros de la comisión estatutaria del sindicato, de la federación o de la confederación. Y los fundadores del sindicato de trabajadores oficiales, los fundadores del sindicato de empleados públicos y los fundadores del sindicato mixto. Cuando hablamos de fundadores, para este caso de los 3 sindicatos, ya dijimos, se entiende aquellos que participaron en la fundación y aparecen mencionados con su documento de identificación en el acta de fundación, y ellos aparecen también firmándolo. También encontramos la junta directiva de los sindicatos de trabajadores oficiales, la junta directiva de los trabajadores, la junta directiva de los sindicatos de empleados públicos y la junta directiva de los sindicatos mixtos. Tienen fuero sindical. En cuanto al número de trabajadores que se hayan amparado con fuero sindical, nos dice el artículo 407 que solamente están amparados por fuero sindical los 10 miembros de la junta directiva, es decir, los 5 principales y 5 suplentes de la junta directiva de un sindicato. En total ya entonces 10, 5 principales y 5 suplentes están amparados de fuero sindical. Pero cuando la junta directiva se componga más de 5 principales y más de 5 suplentes, nos dice el artículo 407 que el amparo solo va a cobijar a los 5 primeros y a los 5 siguientes de la lista. 5 primeros que figuren en la lista y a los 5 siguientes que figuren en la lista. Son 10 en total.
¿Por qué? Porque puede que los estatutos adviertan de más de 10 integrantes de la junta directiva, pero la ley le dice que solo pueden tener fuero sindical los 10, 5 primeros y 5 suplentes. Bueno, dentro de una negociación colectiva, y ustedes saben muy bien que ya hemos dicho que una negociación colectiva se inicia con la presentación del pliego de peticiones. En ese pliego de peticiones los trabajadores pueden solicitar, o el sindicato mejor, puede solicitar al empleador un fuero especial. ¿Para quién? Para todos los integrantes de la junta directiva, es decir, para los que excedan de 10, porque por ley son 5 principales y 5 suplentes, en total 10. Lo que exceda de 10, el sindicato en el pliego de peticiones puede pedirle al empleador que reconozca otro fuero sindical. Si el empleador, dentro del trámite que existe en el conflicto colectivo, que sería en la etapa de arreglo directo, el empleador, por intermedio de sus negociadores, acepta ese fuero sindical a más de 10, es decir, a más de 5 principales y 5 suplentes, entonces tendrían ellos fuero convencional, que rige en iguales circunstancias como el fuero legal. ¿Por qué el fuero convencional? Porque lo reconoce el empleador, lo aceptó el empleador en la etapa de arreglo directo, en la etapa de arreglo, lo aceptó el empleador, y al aceptar el empleador, una vez que le presentaron el pliego de peticiones, etcétera, etcétera, van a hacer la convención colectiva y allí quedó plasmado la aceptación del empleador. Entonces, al aceptarlo, nace el fuero convencional y eso obliga al empleador a reconocerlo. Cuando haya una discusión, esa aceptación lo obliga a él. Por consiguiente, al reconocer el fuero convencional, esos trabajadores tienen los mismos derechos y el empleador tiene las mismas provisiones: no despido, no traslado, no desmejora. Y dijimos que también tienen fuero sindical los 2 miembros de la comisión de quejas y reclamos, 2 miembros. 2 miembros de la comisión estatutaria de quejas y reclamos tienen fuero sindical. Si en empresa existen más de 2, serían 2 nomás, los 2 primeros. En los comités seccionales, ¿qué dice la ley? Solo tienen fuero sindical un principal y un suplente. Comités seccionales, ya saben ustedes qué son comités seccionales. Tienen fuero sindical un miembro de la junta directiva y un suplente. Igualmente, lo dice el artículo, tienen fuero sindical también 2 miembros de la comisión estatutaria de quejas y reclamos de la federación y confederación. Los miembros de la junta directiva también ya dijimos, de una federación, confederación. ¿Y cuánto dura esa fuero sindical? Para los miembros de la comisión estatutaria de quejas y reclamos, tienen una duración de
igual al periodo estatutario de una junta directiva, más 6 meses. Es decir, si los estatutos, que son los que dicen cuál es el periodo de una junta directiva, dice, por ejemplo, son 2 años el periodo de una junta directiva, entonces la comisión estatutaria de quejas y reclamos tendría fuero sindical por los 2 años y la ley le agrega 6 meses más. Entonces, en total serían 2 años, 6 meses. A menos que si ese trabajador fuera reelegido en la Junta, entonces seguiría por 2 años más, en el ejemplo, y 6 meses. Bueno. ¿Cuándo nace el fuero sindical? Nos dice el artículo 363, 371, 407 y 421. De ahí se desprende el nacimiento del fuero sindical. Nosotros en clases pasadas, cuando vimos la fundación del sindicato, dijimos que una vez fundado el sindicato, es decir, una vez realizada la asamblea de fundación, inmediatamente, lo más rápido posible, se le debe de notificar por escrito, aportando el acta de fundación, notificarle al empleador lo más rápido posible. Igualmente, cuando se elige una junta directiva o un reemplazo de la junta directiva, inmediatamente, pasada la elección, inmediatamente es notificarle al empleador, inmediatamente. Igual, al notificarle al empleador, se le debe también notificar al inspector del trabajo. Y el inspector del trabajo, a su vez, le notificará al empleador. Por consiguiente, el empleador recibe 2 notificaciones. Una directa del sindicato y la otra indirecta, que la recibe del empleador, del inspector del trabajo. Al notificarle, ya dijimos, por escrito, se le debe aportar el acta. El acta debe figurar todos los trabajadores que participaron en la fundación. Ya vimos nosotros que cuando se habló de la fundación, que el acta debe contener el nombre de cada uno de los trabajadores con su documento de identidad, debe figurar. Una vez que el empleador haya recibido la notificación de la fundación del sindicato, de la elección de la junta directiva o de la elección de un directivo que reemplaza a otro directivo que renunció, por ejemplo. Una vez que el empleador reciba esa notificación, esos trabajadores quedan amparados con fuero sindical y por ende el empleador no puede despedirlos, trasladarlos ni desmejorarlos. Encontramos sobre ese aspecto la sentencia C465 del 2008 de la Corte Constitucional. Bueno, ¿cuál es el periodo o cuánto dura el fuero sindical? ¿Cuánto dura? Lo dice el artículo 406. Allí se desprende cuál es el tiempo de duración de un fuero sindical. Nos dice, al leer usted el artículo, va a ver que no es igual para todos, no es uniforme. Y dice el artículo, tratándose de fundadores del sindicato, tienen fuero sindical desde el momento de la fundación del sindicato hasta 2 meses después de su inscripción en el registro sindical, sin exceder nunca de 6 meses. Aparentemente, el fuero de los fundadores, que ya dijimos que son los que participaron en la fundación del sindicato, que fueron
a la asamblea de fundación. Ellos aparentemente tendrían un máximo 6 meses, aparentemente. ¿Y por qué dijimos aparentemente? Porque el artículo 10 está diciendo hasta 2 meses después de su inscripción en el registro sindical, sin exceder nunca de 6 meses. ¿Qué significa eso? Dijimos que el sindicato, dentro de los 5 días siguientes a su fundación, se debe presentar la solicitud con la documentación anexa al Ministerio del Trabajo. ¿Para qué? Para la inscripción en el registro sindical. Y dijimos que el Ministerio tiene 15 días hábiles para cumplir toda la diligencia de inscripción. Lo que demore allí, una vez que el Ministerio expida la resolución de inscripción, se empieza a contabilizar los 2 meses. Si el Ministerio expidió la resolución al mes de haberse fundado el sindicato, entonces los fundadores tendrían solamente 3 meses de fuero sindical. ¿Cuál sería? El mes inicialmente más los 2 meses que se cuentan a partir, en el ejemplo, del mes. Dijimos, al mes de haberse fundado el sindicato, el Ministerio expidió la resolución. Entonces, allí no cubriría los 6 meses. ¿Cuándo puede cubrir los 6 meses? Por ejemplo, que se demore el Ministerio, o que hubo una objeción a la solicitud de inscripción. Hubo una objeción por parte de ¿quién? Del Ministerio. Transcurrió 1 mes, 2 meses, y contabilizando los 15 días más los 10 días, supongamos, superaron los 6 meses, cumplieron los 6 meses. Entonces, si se pasa más de 6 meses contados de la fundación, el amparo del fuero sindical solo sería 6 meses. Un ejemplo, si el 1 de febrero se funda el sindicato, el 30 de marzo el Ministerio se pronuncia, ha pasado un mes de la fundación, el 30 de marzo el Ministerio se pronuncia, o sea, lo registra o lo inscribe en el registro sindical. Los trabajadores que participaron en la fundación del sindicato tienen fuero sindical solamente hasta 30 de mayo. Es decir, tendría abril y mayo. ¿Por qué? Porque el Ministerio se pronunció el 30 de marzo. De marzo sigue abril. Como son 2 meses, sería abril, mayo. Otro ejemplo, si se funda el 1 de febrero y solo es inscrito el 25 de julio, los trabajadores solo están amparados por el fuero hasta el 30 de julio. ¿Por qué? Vamos a ver cuántos meses hay del 1 de febrero hasta el 30 de julio. Febrero completo, marzo, abril, mayo, junio, julio. Entonces, como dice la ley, no puede exceder de 6 meses. Y aquí, como el Ministerio se pronunció el 25 de julio, es decir, faltaban 5 días para completarse los 6 meses. Entonces, el fuero es 6 meses. Se cuenta desde dónde? De la fundación. Para este caso, del 1 de febrero. Del 1 de febrero al 30 de julio, 6 meses. No tienen tiempo adicional de 2 meses más. No tienen, solamente 6 meses. Bueno. Eso significa que el amparo para los fundadores no está sujeto a condición alguna.
y que su reconocimiento tampoco depende de la decisión que adopte el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo puede rechazar, ya puede hacer objeciones o negar la inscripción. Entonces no depende ya de las situaciones que se presenten en el trámite de la inscripción. Bueno, hay que tener en cuenta que debe demostrarse el hecho de la fundación. ¿Para qué? Para que sea posible jurídicamente viable. Es decir, que el sindicato que se fundó es viable. Porque puede suceder que los fundadores, alegando una causa, por ejemplo, son trabajadores provisionales, saben que salió el concurso, lo perdieron, que van a ser desvinculados porque perdieron el concurso, forman un sindicato. En ese caso se entendería que el sindicato que ellos fundan no es viable. Entonces se desaparecería el derecho del fuero sindical. Bueno, ahora vemos los adherentes, ya vimos los fundadores, y ya dijimos, los adherentes son aquellos que se afilian al sindicato con anterioridad del pronunciamiento del ministerio. Y dijimos, el pronunciamiento del ministerio es cuando ordena la inscripción en el registro sindical. ¿De quién? Del sindicato que se ha fundado. Entonces, en ese caso los adherentes tienen igual término que los fundadores. Desde la fundación, entonces se contaría los 2 meses contados a partir del pronunciamiento del ministerio y sin exceder de los 6 meses. Lo mismo para los fundadores, es decir, si se fundó el sindicato el 1 de abril, presentaron dentro del término la solicitud de inscripción al Ministerio del Trabajo. El ministerio se pronunció, digámoslo así, el 30 de mayo. Entonces ya pasó abril y mayo. La ley dice 2 meses después de la inscripción. Entonces ellos tendrían, los adherentes, fuero sindical, lo sería entonces junio, julio, porque si el ministerio se pronunció el 30 de mayo, los 2 meses le corren a junio, julio. Junio, julio. No, si usted cuenta del 1 de abril, mayo, junio, julio, pasaron 4 meses. Ellos tuvieron 4 meses de fuera. Allí no podemos contabilizar los 6 meses, como ya lo dijimos para los fundadores, porque el acto administrativo salió, fue, para el ejemplo, 30 de mayo. 2 meses más. Bueno. Para los directivos de los sindicatos, un directivo de un sindicato, la junta directiva de un sindicato, la junta directiva de una subdirectiva sindical, la junta directiva de una federación, la junta directiva de una confederación, la junta directiva de cualquier sindicato, sea el sindicato de trabajadores, sea el sindicato de trabajadores oficiales, sea el sindicato de empleados públicos o sea el sindicato mixto, la junta directiva tiene fuero sindical. ¿Y cuánto dura el fuero sindical? El periodo estatutario, es decir, lo que digan los estatutos, cuánto dura la junta directiva.
Y la ley dice, el tiempo estatutario más 6 meses. Más 6 meses. Entonces debemos entender que la junta directiva, los 5 principales y 5 suplentes, según lo que digan los estatutos, tienen fuero sindical. Más 6 meses. Y los miembros de los comités seccionales tienen fuero sindical, pero su junta directiva tiene un principal y un suplente, tienen fuero sindical. Que, es decir, lo que dura su mandato como directivo, de acuerdo a los estatutos, tienen fuero sindical más 6 meses. Vamos a ver. Un ejemplo para ambos casos. Si los estatutos de un sindicato contemplan como periodo de la junta directiva 2 años, y esta es elegida en el ejemplo 1 de junio del 2016, el fuero sindical los cobija hasta el 30 de mayo del 2018, en el ejemplo, 2 años. Pero como la ley le da 6 meses más, entonces tendría hasta el 30 de noviembre. Para los 6 meses cuando no son reelegidos. Cuando no son reelegidos tienen 6 meses más. Pero si son reelegidos, seguirían con el fuero otros 2 años. Y en la reelección, los 2 años no son reelegidos, pues ya les cubre los 6 meses. De la Comisión Estatutaria de Quejas y Reclamos, ya dijimos, tienen fuero sindical 2 miembros. Y lo mismo, tienen fuero sindical por el tiempo que dure, o que digan los reglamentos estatutarios, los estatutos, perdón, mejor aclaro, lo que digan los estatutos sobre la junta directiva. Si la junta directiva tiene un periodo estatutario de 18 meses, la Comisión Estatutaria de Quejas y Reclamos, su duración es 18 meses. Y la ley le agrega 6 meses. 6 meses más. Le agrega 6 meses. Es decir, si son reelegidos no tendrían 6 meses más, porque seguirían con el periodo estatutario para cumplir como directivo un periodo siguiente. Si no son reelegidos, la ley le da los 6 meses. Ahora, la ley dice, se puede recortar o cesar el amparo de los 6 meses. ¿En qué caso? Él dice en el artículo que los 6 meses adicionales que le otorga la ley se pueden recortar o definitivamente no tener. Cuando se recorta los 6 meses es porque solo van a tener amparo o fuero sindical 3 meses. ¿Y para qué caso? Es decir, cuando el trabajador ya no es directivo por X motivo, como lo vamos a ver ahora, solo tendría no 6 meses, sino solo tendría 3 meses. Veamos. Por ser sustituidos los directivos de un sindicato en cualquier tiempo con motivo de la fusión de 2 o más sindicatos. Es decir, cuando hay fusión de sindicatos,
los directivos que existían en el sindicato, que desapareció. ¿Por qué? Por la fusión, ellos tendrían fuero sindical, pero de 3 meses nomás, no de 6, porque ya no son directivos, eran directivos de un sindicato que desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque se fusionó con otro. Y estos que no siguieron en junta directiva quedan con amparo de 3 meses. Otro, cuando se opera el cambio o remoción de un directivo sindical sin que haya medido su renuncia. Por ejemplo, cuando el directivo es nombrado por el empleador como trabajador de dirección y confianza, en este caso el fuero tiene operancia 3 meses. Ya dijimos nosotros en clases pasadas que un directivo, cuando es nombrado por el empleador como su representante, en este caso sería de dirección y confianza, de ipso facto pierde la calidad de directivo. Por consiguiente, entonces, su fuero no es de 6 meses, sino de 3. Otro, cuando se dan motivos o causales previstos en los estatutos para la remoción de la junta directiva. Cuando la junta directiva consagra motivos, cuando los estatutos consagran motivos para remover una junta directiva. En ese caso, entonces, esos miembros que fueron removidos de la junta directiva conforme a los estatutos pierden su fuero total, o sea, se le recorta para pasar de 6 a 3. Eso en cuanto al recorte. ¿Cuándo pierde el directivo? En los 6 meses, ¿cuándo lo pierde? Entonces, cuando se produce la destitución del directivo en cualquier tiempo. Por ejemplo, un directivo que comete una falta grave y es destituido por la Asamblea General, lo destituye la gente, pierde de ipso facto los 6 meses. No tiene 3 meses ni 6, pierde totalmente. Otro, cuando el directivo renuncia voluntariamente a su cargo antes de vencerse la mitad de su periodo. Renuncia voluntariamente antes de vencerse la mitad de su periodo. Y tenemos un ejemplo. El 1 de enero, él es elegido el directivo. El 1 de enero del 2018. Es directivo por 2 años. Según los estatutos, va a ser directivo por 2 años. Renuncia a su cargo de directivo, renuncia porque es secretario, renuncia a la presidencia, renuncia a ser vocal, fiscal, lo que sea. Renuncia, por ejemplo, el 30 de marzo del mismo año. O sea, que duró como directivo 3 meses. Enero, febrero, marzo. No alcanzó ni la mitad del periodo. Pierde ipso facto todo. O mejor, el directivo, según los estatutos, 2 años. Renuncia en diciembre, elegido el 1 de enero del 2018. Renuncia el 1 de diciembre del 2018. Pierde el derecho de los 6 meses. ¿Por qué? Porque si la mitad, dice antes de la mitad del periodo estatutario, antes de la mitad del periodo estatutario. En este ejemplo no llegó ni a la mitad, levantó un pedacito para llegar a la mitad, pierde los 6 meses.
Pero si el directivo renuncia a su cargo después de la mitad, o sea, después de que ha pasado la mitad de su periodo estatutario, no pierde, sigue disfrutando de los 6 meses. Un ejemplo. Si según la Junta, según los estatutos, el periodo estatutario de la Junta Directiva es 1 año, lo nombran como directivo el 1 de febrero del 2019. Renuncia el 30 de octubre. Goza de los 6 meses. ¿Por qué? Porque fue directivo más de 6 meses. En ese caso, más de la mitad del periodo estatutario. En el ejemplo vimos 1 año que indican los estatutos. Porque si fue nombrado o elegido en febrero, sería febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 9 meses, más de la mitad del periodo estatutario. Pues más de la mitad. Entonces, goza de los 6 meses. ¿Cómo se prueba el fuero? El fuero se prueba, lo dice el artículo 406. Para efectos legales y procesales, se prueba con la constancia o certificado que expide el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo expide la constancia donde el dirigente sindical aparece como miembro de la Junta Directiva. ¿Por qué? Porque ya dijimos, todo nombramiento de Junta Directiva, todo nombramiento cuando se va a elegir un solo miembro o 2, hay que notificarlo al Ministerio del Trabajo. ¿Para qué? Para que él lo escriba en el registro sindical. Entonces, todo nombramiento de Junta Directiva o de Comité Ejecutivo hay que notificarlo al Ministerio. El Ministerio, cuando se quiere probar la calidad de directivo para efectos del fuero sindical, él da la constancia, la certificación de que usted es miembro de la Junta Directiva. O también se prueba con la comunicación que el sindicato le envió al empleador en el momento de la fundación del sindicato, en el momento de la elección de la Junta Directiva o en el momento de la elección de un solo miembro de la Junta Directiva. Con la comunicación, recuerde ustedes que el sindicato debe llevar por lo menos original y copia cuando hace la comunicación. El sindicato tiene que hacer sellar la copia. ¿Para qué? Para demostrar que le notificó al empleador. Esa copia, con la constancia de recibido, le sirve a usted como prueba de la existencia del fuero sindical y lo puede aportar dentro del proceso. En los sindicatos de empleados públicos, igualmente gozan de fuero sindical, pero la ley en su artículo 406, su parágrafo, nos dice quiénes no tienen fuero sindical en los sindicatos de empleados públicos. Dice, no gozan de fuero sindical los servidores públicos que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración. No gozan. Entonces, un alcalde, un inspector de policía, un juez, no gozan de fuero sindical. ¿Qué acciones surgen del fuero sindical? Surgen 2 acciones. Una a favor del empleador y otra a favor del trabajador. La acción
que surge del empleador. ¿Cuándo? Cuando va a despedir, va a desmejorar o va a trasladar. En cualquiera de esos casos, él debe pedir el levantamiento del fuero, es decir, el permiso al juez. ¿Cómo lo hace? Con una demanda presentada ante el juez laboral, presentando las pruebas. Allí nace, con esa demanda, un proceso especial de fuero sindical. De esa demanda se le da traslado al trabajador que ha sido demandado por el empleador que quiere que le den permiso. Entonces, que quieren que le den permiso. ¿Quién le va a dar permiso? El juez laboral. El juez laboral lo va a autorizar si acredita la causa que él informó, que él invoca para que le den el permiso para despedir, trasladar o desmejorar. Para el caso del trabajador que goza de fuero sindical, tiene dos acciones. Una, la primera, del reintegro. ¿Cuándo? Cuando ha sido despedido sin que el empleador haya obtenido permiso del juez del trabajo. En ese caso, entonces, también al trabajo le corresponde formular demanda contra el empleador. Con esa demanda van a hacer el proceso especial de fuero sindical. ¿Y quién lo conoce? El juez del trabajo. La otra acción, la acción de reinstalación. ¿Para qué? Para que lo reinstalen. En el caso de traslado, es decir, si la empresa, su sede principal está aquí en Palmira y lo trasladaron a Barranquilla, entonces va a pretender su reinstalación, el regreso de Palmira a acá Palmira, de Barranquilla a acá Palmira. O si ha sido desmejorado, igualmente que lo mejoren en su situación que estaba antes de la desmejora. Entonces son dos acciones que tiene el trabajador en el fuero sindical. Ya dijimos, reintegro, y la otra es reinstalación. Bueno. Cuando se formula la demanda, sea por el empleador o sea por el trabajador, es decir, si el empleador va a demandar para despedir, trasladar o desmejorar, o el trabajador va a pedir el reintegro, la reinstalación, o cualquiera de los dos, cuando se va a demandar. Y dijimos que nace el proceso especial de fuero sindical. El juez tiene la obligación de vincular como parte al sindicato, de la cual hace parte el trabajador. Por ejemplo, si el empleador demanda para despedir al secretario, alegando que cometió una falta que da lugar a despido, en el auto que el juez admita la demanda, debe ordenar también, además de la notificación y traslado al trabajador aforado, también debe llamar a ese proceso al sindicato de la cual hace parte el trabajador. Ese sindicato va a figurar allí como parte, sea como demandante o sea como demandado. Demandante si es cuando el trabajador demanda, o como demandado si es el empleador que ha demandado al trabajador. Entonces ese sindicato va a ser
se hace parte del proceso y va a coadyuvar la defensa del trabajador aforado. Si la demanda que se formule, el juez puede negar la solicitud de despido, puede negar la solicitud de traslado o puede negar la solicitud de desmejora. La puede negar. Nos dice el artículo 408. En ese caso, lo puede negar. ¿Por qué? Porque no se probó una justa causa. Si el empleador alegaba que el trabajador, por ejemplo, llegó embriagado, causa para despido, y no prueba eso, el juez le va a negar la solicitud de despido. Tiene que comprobar el empleador la justa causa para despedir al trabajador, que lo autorice. Si el trabajador que ha sido despedido sin que el empleador haya solicitado permiso previo al juez laboral y él ha demandado, o sea, el trabajador ha demandado su reintegro, ¿qué conlleva el reintegro? El pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de su despido hasta su reintegro efectivo. Pago de los salarios dejados de percibir. Lo dice el artículo 408. Igualmente, cuando ha sido trasladado o desmejorado, dijimos que el trabajador tiene la acción de reinstalación. En ese caso, el trabajador puede pedir la indemnización de los perjuicios que con el traslado o la desmejora se le causaron, pero tiene que demostrar qué perjuicio para que sean valorados allí. ¿Cuáles causas contempla la ley para que el juez autorice el levantamiento del fuero sindical? O sea, que el juez autorice el despido del trabajador. Nos dice el artículo 410 del Código, dice: la liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento y la suspensión total o parcial de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. En estos dos clases que son causales de terminación del contrato de trabajo, dice la ley, primero tienen que pedir permiso, ¿quién? El empleador, al Ministerio del Trabajo para clausurar la empresa o para suspender actividades por más de 120 días. Le toca al empleador primero pedir permiso. Una vez que haya pedido el permiso y si le han otorgado el permiso para cerrar o clausurar por más de 120 días, ahí sí puede presentar la demanda laboral ante el juez del trabajo acreditando esa causal de despido. Tiene que aportar la resolución que expida el ministerio que le haya autorizado para cerrar la empresa. Eso lo presenta como anexo a la demanda. Otra causal, dice, las causales enumeradas en el artículo 7 del decreto 2351 de 1965. Todas las causales que encontramos en el artículo 7 del decreto 2351 de 65, dice, aparte A, o sea, la que puede invocar el empleador como causal de despido, la puede hacer, pero tiene que demostrarla, tiene que demostrar que realmente existió esa causal de despido. En el caso de los traslados o desmejora, el código no habla nada. ¿Qué causales se deben de invocar? No dice. Para eso la doctrina ha dicho que para esos casos
el juez debe tener mucho cuidado de las causales que le invoque el empleador. Entonces, en estos casos, dice la doctrina, el juez debe tener mucho cuidado para que la petición del empleador no entrañe fines antisindicales. Tiene que poner mucho cuidado. Bueno, ¿en qué casos no se requiere pedir permiso al juez del trabajo para dar por terminado un contrato de trabajo de un trabajador aforado? Nos dice el artículo 411. Dice, cuando el contrato de trabajo es por realización de la obra contratada. Por obra contratada. Entonces, terminada la obra, ya se terminó el contrato y el trabajador ya queda desvinculado de la empresa y ya no goza de fuero sindical si era directivo por terminación de la obra. El otro, por la ejecución del trabajo accidental, ocasional o transitorio, que es el que habla del artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo, que es aquel no mayor de un mes. Cumplido el contrato, en esos términos que habla el artículo 6, termina, no es obligación de pedir permiso por la terminación, pagarle sus acreencias, etcétera, etcétera. Otro caso que no requiere autorización, por la terminación del contrato por mutuo consentimiento. ¿Qué significa eso? Que exista acuerdo entre empleador y trabajador. Si el trabajador quiere salirse de la empresa, le dice al empleador, voy a renunciar, tengo fuero sindical, voy a renunciar y ya, renuncia, hubo acuerdo. O el empleador también le puede plantear al trabajador que renuncie. Si ambos están de acuerdo, entonces termina el contrato, se determina el fuero sindical a ese trabajador y el contrato fue terminado de forma legal, por acuerdo en ese caso. Otra, por sentencia de autoridad competente, cuando el juez laboral autoriza el despido de un trabajador aforado. En este caso se refiere a que haya una decisión del juez. En este caso el empleador ha demandado al trabajador para que levante el fuero sindical. Es decir, para que autorizando al empleador para despedir, trasladar o desmejorar. Para despedir, trasladar o desmejorar. En otro caso, en especial, cuando el contrato, en los contratos a término fijo, la jurisprudencia ha dicho que en los contratos a término fijo, una vez vencido conforme a la ley, no requiere de pedir permiso. Un ejemplo, si el secretario del sindicato tiene contrato a término fijo por 1 año, 2 años, y antes de vencerse el empleado cumple con el preaviso, y acuérdense que habla de 30 días antes de terminarse o de vencerse el contrato, si cumple con eso, entonces el empleador no tenía o no tiene necesidad de pedir permiso al juez laboral. De eso nos habla la sentencia 341-42 del 2009 y la T592 del 2009 de la Corte Constitucional. Otro caso, cuando se declara ilegal la huelga, cuando
la sala laboral de un tribunal, que son los competentes para conocer de la declaratoria de ilegalidad de una huelga, si al dictar sentencia así la declara, uno de los efectos de esa declaratoria es que el empleador puede despedir a cualquier trabajador, sea que tenga fuero o no tenga fuero, pero que haya participado en la huelga, lo puedes pedir, sin necesidad de pedir permiso. Vamos a seguir terminando. En los casos de suspensión del contrato de trabajo, ustedes saben muy bien que el artículo 51 nos habla las causales de suspensión del contrato de trabajo. En ese caso no es necesidad de pedir permiso. Acuérdense, una causal de fuerza mayor, caso repito, por inhabilitación del empleador, etcétera, etcétera. En esos casos el empleador no necesita pedir permiso, se suspende el contrato por el tiempo que se haya terminado para la suspensión. Y acuerde que dice el código, en ese tiempo el trabajador no va a prestar el servicio, no está obligado, y el empleador solo tampoco lo va a pagar. Bueno. El fuero sindical tiene término. ¿Para qué? Para prescripción. Y el término de prescripción, tanto para el trabajador aforado como para el empleador, son 2 meses. Término perentorio de 2 meses. Para el empleador se cuenta a partir del momento que tiene conocimiento de la causa. ¿Cuál causa? Causa para despido, causa para traslado, causa para desmejorar. Tiene 2 meses. Vencido allí, si formula la demanda, el trabajador puede formular la excepción de prescripción. ¿Por qué? Porque superó los 2 meses. Para el caso del trabajador, el término también dijimos es 2 meses. ¿Cuándo empieza a contabilizarse los 2 meses? A partir del momento del despido, de la desmejora o del traslado. Pero hay que tener en cuenta lo que vieron ustedes sobre la prescripción en laboral individual. Nos dice, la prescripción se puede interrumpir. El trabajo la puede interrumpir una sola vez. Y dice el artículo por allá, al interrumpirse la prescripción, el término se vuelve a contabilizar. Entonces, si el trabajador no ha interrumpido la prescripción y ha pasado ya los 2 meses, puede formular la demanda, pero está sujeto a que la otra parte, el demandado, que es el empleador, formule la excepción de prescripción. Y hasta ahí le llega el proceso. El juez en la sentencia puede declarar probada la excepción y ya. Bueno.